La frecuencia, ¿qué es? ¿Qué son estos 5, estos 9, estos 20, estos 8, estos 6 y estos 2? La producción, Sería ¿no? la producción de aparatos de comunicación diaria que más se repite. No, Es la La muestra. distribución. Las no. distribuciones, ¿Qué ¿no? Claro. distribución? ¿Qué distribución? ¿Cómo se ¿Qué son estos organiza? 5, 9, 20, 8, 6 y 2? ¿Cómo lo entiendo? Dice, la muestra es la producción diaria de aparatos. La producción diaria de aparatos puede estar entre 80 y 90, entre 90 y 100, entre 100 y 110, así. ¿Sí? Esas son las cantidades, esa es la producción. Los ¿Qué días. es la Exacto, Vamos. son la cantidad de días que hubo esa producción. De los días que yo tomé esta muestra, que la hice en 50 días, si suman todo da 50, 6 y 2, 8 y 8, 16, 21, 9, 30 y 20, 50. Yo tengo una muestra de 50 días, ¿sí? O sea que la frecuencia representa la cantidad de días que hubo esa cantidad de aparatos producidos por día, ¿sí? ¿Estamos? Esto por acá abajo lo tengo escrito. Una consulta, profe, ¿y no sería lo mismo que decir la cantidad de producción diaria de aparatos de comunicación que más se repite? ¿No es decir lo mismo? No, yo no lo entiendo como igual, porque vos me Porque estás diciendo... sí, A ver, decime yo lo que que capaz... digo es la cantidad de producción diaria de aparatos de comunicación que más se repite. En la cantidad que más se repite, la cantidad de producción diaria que más se repite de aparatos de comunicación es de 100 a 110. Se repite eso 20 sí, veces. Es la cantidad de pero 20 producción veces, diaria que más se repite. La claro, cantidad de producción eso diaria es... sí, entre 100 y 110, esa es la que más se repite, pero esa es la interpretación de la moda, no de la frecuencia. Porque acá lo que primero pregunta es, indique lo que representa la frecuencia. Entonces, si yo tengo una producción diaria de aparatos, de algo, la frecuencia me representa la cantidad de días. ¿Sí? Ahora, ¿hay una producción que más se repite? Sí, perfecto. Hay una producción entre 100 y 110 aparatos que se repite la mayor cantidad de días, es decir, hubo 20 días de los 50 en los cuales la producción estuvo entre 100 y 110. La producción diaria, perfecto. Pero esa es la interpretación de la moda, no de la frecuencia. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Esa es la interpretación de la moda. De una medida, Ajá, sí, sí. decime, No. de una de las medidas de posición, que me fijo en la frecuencia más alta, por eso es la que más se repite. Decime vos cuál es tu duda, decime, no hay ningún problema. No, o sea, todavía no logro ver la diferencia en este caso entre la moda y la frecuencia. Ah, ya, listo. A ver, yo tengo tanto la moda como el promedio y como la mediana, me van a decir producción diaria de aparatos de comunicación. Sí, ahí entendí, ahí me cayó la ficha. Se refieren a la variable. ¿En qué me fijo yo para indicar cuál es la moda, cuál es el promedio o cuál es la mediana? Me fijo en la frecuencia, es decir, para buscar la moda me fijo cuál es el que tiene la frecuencia más alta. En este caso, la frecuencia es la cantidad de días, ¿sí? Por eso está pedido que indique el que representa en este caso en particular la frecuencia, que es cantidad de días que hubo esa producción de aparatos en ese intervalo que tengo ahí marcado. Entonces, para marcar la moda yo respondo, la moda con el punto medio de la clase de frecuencia más alta. Punto medio de la clase, valor de variable. Yo respondo 105 aparatos, ¿sí? Esa es la frecuencia o la producción
diaria que más se repitió en esta muestra. 105 aparatos por día. ¿Sí? Creo que lo tengo anotado por aquí. El promedio, la mediana, la moda. 105 aparatos. Si quieren les agrego. No puedo agregarle acá. Son 105 aparatos. La mayoría de los días se producen 105 aparatos. Eso es la moda. El punto medio de la clase de frecuencia más alta. Pero la frecuencia representa la cantidad de días. No se lo puedo anotar acá, pero bueno, acuérdense. La frecuencia representa la cantidad de días. Para poder contestar lo que representa la frecuencia e interpretar el signo de la simetría, yo tengo que calcular el promedio, la mediana y la moda. Esas tres cositas, nada más. Y para poder calcular eso, hacemos la tabla, la damos vuelta y le calculamos el punto medio, la frecuencia acumulada y el XM por F. Eso es lo que yo tengo que agregar siempre a mi tabla. Si tengo que hacer algún cálculo, tengo que agregar eso. Nada más que eso. Acá me quedó medio apaisada, pero esto es 14, esto es 34, esto es 42, 48 y 50, esa es la frecuencia acumulada. Y ahora, una vez que calculo, el promedio me da 106,4, la suma de todos estos productos dividido en los 50, que es el tamaño de la muestra. La mediana es el percentil 50, que no hay que acordarse de nada, sino que van a la fórmula y lo buscan acá. ¿Sí? La mediana, acá dice la moda. Si están en serie simple o en tabla de frecuencias, que es la primera parte, buscan el valor de variable más frecuente. Y si están en clases, como es este caso, buscan el punto medio de la clase de mayor frecuencia. ¿Ven lo que tienen ahí? Para sacar la posición, utilizo la fórmula y ahí tienen todo anotado. Y si de esto no lo entienden, ustedes se anotan lo que necesitan en esa tabla y es lo que se llevan para hacer el examen. ¿Sí? Vuelvo para acá. Que la mediana, como me dio 25, cayó en la clase 3, ¿sí? Entonces será algún valor entre 100 y 110. Me quedó en la misma clase donde cayó el promedio y me quedó en la misma clase donde cayó la moda. Pero bueno, es porque tengo ahí la frecuencia más alta y es lo que se repite. Ahí está, 105,5 es lo que da la mediana, después controlen las cuentas a ver si les da, ¿sí? Y entonces lo interpreto, porque lo más importante de esto es que yo pueda decir qué significa ese valor, ¿sí? El 50% de los días se producen más de 105,5 o el 50% de los días se producen menos. Ahora, hasta ahí la pregunta A. Hice las tres, interpreté, anoté, hice esa tablita. En la pregunta B me dice, ¿entre qué valores está comprendido el 85% de los días de menor producción? Entonces, ahí yo me tengo que dar cuenta de que tengo que calcular algo. ¿Qué tengo que calcular? Podría haber preguntado así, si no, ahora les pregunto al revés, para que contesten con esto. Pero, ¿qué tengo que buscar yo ahí? El cuartil. El 85% no es ningún cuartil. El 85% es un percentil, porque el cuartil sería el 75%. ¿Sí? El 85% dice, ¿entre qué valores está comprendido? El 85% de los días de menor producción. ¿Desde dónde hasta dónde voy a tener que llegar y cómo voy a responder? ¿Sí? ¿Cuál es el menor valor de cantidad de aparatos producidos por día? El número más chico que yo tengo acá es este 80, ¿cierto? Sí, perfecto. O sea que yo voy a ir desde 80. Hay que hacer rango. Hay que hacer no el rango completo, sino que tengo que, para contestar la pregunta B, porque el rango sería de 80 a 140. Esa es toda mi producción. Pero a mí me pidieron el 85% de los días de menor producción. Por lo tanto, me tengo que ir desde el primer día que tengo la producción más chica hasta llegar a la producción que está ubicada en el lugar del 85% de los datos. ¿Sí? Porque me pidieron el 85%.
de menor producción, como los tengo ordenados de menor a mayor, entonces voy a ir desde el percentil 0 hasta el percentil 85. Eso es lo que tengo que calcular, el percentil 85. Es decir, ¿qué valor de variable cae justo en esa posición del 85%? Busco ese percentil 85, igual que busqué la mediana, así, con la posición, veo en qué clase cae. Fíjense que la posición da el 85% de los 50 datos, da 42,5. Y si ustedes se fijan, como eso lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada, acá en la clase 4 yo acumulé hasta 42 datos. Entonces, para encontrar el dato que está en la posición 42,5, me tengo que pasar a la clase siguiente. Y va a estar muy cercano a ese primer valor, pero lo tengo que calcular. ¿Se entiende eso, no? Si me hubiera dado 42 exacto, o 41, o 40, me quedaba en la clase 4. Pero como me dio 42,50 y este 42 de frecuencia acumulado no lo contiene, porque el 42,50 es mayor, me tengo que pasar a la clase siguiente. Entonces, ubiqué el percentil 85, cayó en la clase 5. Entonces, ahí lo calculo y me da 120,83. Entonces, la respuesta a la pregunta B no es ese 120,83. Yo tengo que decir, el 85% de los días de menor producción se fabricaron entre 80, el valor más bajo de la producción diaria, y 120,83 aparatos, ¿sí? ¿Cómo les podría haber preguntado yo para que me contesten con este mismo 120,83? En lugar de decirle el 85% de los días de menor producción, yo les podría haber dicho, dígame entre qué valores está el 15% de los días de mayor producción. ¿Sí? Me fui para el otro lado. El 15% de los días de mayor producción, voy a ir desde 140 para atrás, 15%. Entonces voy a caer en el mismo percentil 85. ¿Se ve? Porque siempre el percentil, yo tengo hecha la fórmula de cálculo siempre de menor a mayor, porque es el número equivalente. 15% mayor, 85% menor, me cae en el mismo lugar, ¿sí? O sea que ahí yo les podría haber preguntado tranquilamente el 15% de los días de mayor producción. Entonces ustedes me dicen entre 120,83 y 140 aparatos. Esa es el 15% de los días de mayor producción. Es esas cantidades de aparatos. Y después les dice en el punto C, en la muestra, el desvío típico, ven, no lo tienen que calcular, yo se los doy informado, el desvío es de 12,16. En la otra muestra, hubo otra muestra también de 50 días, resulta que la producción fue de media o promedio, la media acuérdense que es el promedio siempre, fue de 112 unidades y el desvío típico de 15 unidades. Entonces, pregunta, indique en cuál de las muestras tienen menor variabilidad relativa. ¿Qué tienen que hacer acá para poder responder esto? ¿Qué es lo que tienen que calcular? ¿Qué tienen que pensar para poder responder a esta pregunta C? ¿Qué les parece? Que ya lo habíamos pensado. A ver. ¿Qué les parece que tienen que hacer en ese punto?
¿Qué me dice? Me quedaron todas. ¿Y qué tendríamos que hacer acá? Bueno, me voy a pasear. Me cuentan qué tenemos que hacer. Se me quedaron todos mudos, chicos. Si les pregunto esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Eh? ¿Qué les El parece? coeficiente El de coeficiente variación. tengo que calcular el coeficiente de variación porque es la única medida que a mí me permite comparar o bien decir si el conjunto de datos es homogéneo o no, si está concentrado alrededor del promedio o no, o que me permite comparar dos o más muestras, ¿sí? Porque puede que todas las muestras me den el mismo promedio y eso no quiere decir que todas las muestras sean iguales, porque por más que tengan el mismo promedio, tengo que ver cuál es el coeficiente de variación. Entonces, para poder hacer la respuesta C, calculo el coeficiente de variación de cada una, el 12,168, que era el desvío de esta, dividido el promedio que había calculado, 106,4, y me da 11,43. Y en la otra muestra que me informaron el promedio y el desvío, hago también el desvío dividido el promedio y me da 13. Entonces, entre las dos, yo saco la conclusión. Como las dos me dieron menor al 25%, que es la regla que yo debería analizar, como me dieron menor al 25%, digo que las dos muestras son homogéneas. Pero, como a mí me preguntaba no si eran homogéneas o no, sino que me pregunta cuál es la que tiene menor variabilidad relativa, entonces tengo que decir cuál es la que tiene menor variabilidad, aquella que tiene menor el coeficiente de variación. Porque cuanto menor sea ese coeficiente de variación, más concentrado alrededor del promedio voy a tener los datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que contestar ahí en la pregunta C. Eso con respecto al problema 1. Después, en el problema 2, era mucho más sencillo porque tengo una serie de frecuencias simples. La variable es, ¿ven? Dice acá, en este teníamos el banco. Incluso les podría haber preguntado algo más porque hay un dato que no se usó para nada y se les podría haber preguntado. Acá tienen un banco, igual que otros bancos grandes, dice en cuenta que el uso de cajeros automáticos reduce el costo de transacciones bancarias de rutina. Tal banco instaló un cajero automático en las oficinas de una gran compañía. Ese cajero es de uso exclusivo de los 605 empleados de la compañía. Después de varios meses de operación, se trajo una muestra de 100 empleados y reveló esa muestra que en un mes utilizan el cajero automático de esta manera. Cantidad de veces, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y frecuencia, ¿sí? Y acá les vuelve a pedir lo mismo. Indique cuál es la variable y clasifíquela, ¿sí? Diga qué tipo de variable es, eso es lo que me pide ahí. E indique qué representa en este caso la frecuencia. Yo ahí les agregué la frecuencia acumulada, que es lo que ustedes tendrían que calcular para hacer las respuestas a las otras preguntas. Pero díganme, acá, no les indique indique la variable y ahí les pide, indique la variable y clasifíquela, diga qué tipo de variable es, eso es la clasificación, si es discreta, si es continua, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es la variable en este caso? ¿Cuál es mi variable que estoy midiendo yo? La cantidad de veces que se usa el cajero automático. ¿Sí? ¿Y qué representa la frecuencia? Los empleados que utilizaron esas veces el cajero automático. Ahí va. Esas veces, ¿cuántos empleados utilizaron los cajeros automáticos?
¿o no? La cantidad de empleados, cuántos empleados usaron esa cantidad de veces, porque acá hay 25 que lo usaron ninguna vez. En cambio, hay 20 que lo usaron 2 y hay 5 que lo usaron 5. ¿Sí? Eso es lo que representa esa frecuencia. La frecuencia, en este caso, en el problema de arriba era cantidad de días y acá es cantidad de empleados. Y yo tengo acá, el cajero dice es de uso exclusivo de los 605 empleados. Por lo tanto, esos 605 sería el tamaño de la población. ¿Sí? Mi población completa que van a usar el cajero automático son 605 empleados, que se les podría haber preguntado. Pero en lugar de trabajar con los 605 empleados, yo trabajé con 100. ¿Ven? 25, 30, son 55 y otros 55 y otros 45 me dan los 100 empleados, que es el tamaño de la muerte. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera. ¿Qué tipo de variable tengo? Cuantitativa, que es con número. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Y lo que tengo armado es una serie de frecuencias. ¿Sí? Me pusieron la variable y me pusieron la frecuencia. O sea que cuando yo vaya a hacer algún cálculo en este tipo de problemas, de la fórmula voy a usar esta columna. ¿Se ve? En tabla de frecuencias Sí. o discreta. ¿Sí? Y ahí tengo la posición de la mediana y el percentil, pero en una, puedo ubicar el percentil, que sería el cuartil, ¿ven? Acá, pero no puedo calcular el percentil con esta fórmula, porque esta fórmula está separado ahí de la tabla y es para clases. Entonces, cuando acá pregunta, calcule el número mínimo de transacciones del 25% de los empleados que más lo usan, ¿dónde se ubican? ¿O qué tendrían que calcular? 25% de los empleados, por eso es importante que hayamos dicho. El cuartil 1, posición 1. De El los, cuartil 3. del 20, ahí El 3, claro, porque es menos. es el que, El mínimo. no, es el mínimo de los empleados que más lo usan. Entonces, yo me tengo que ubicar cantidad de veces de menor a mayor, el 25% de los empleados que más lo usan estaría acá. ¿Ven que acá tienen 5, 10 y 10? Y como teníamos 100, ahí tienen el 25. ¿Se ve? Eso también lo pueden ver desde ahí. Si yo hubiera hecho la frecuencia porcentual, es la frecuencia acumulada, ven que acá llego hasta el 75, o sea que acá llego al 75, ahí tengo el cuartil 3, la posición del cuartil 3, el 75% acumulado de menor a mayor, y me resta únicamente el 25, que es el que lo supera. Por lo tanto, al hacer la frecuencia acumulada y calcular el cuartil 3, fíjense ahí la posición del cuartil 3 es 3/4 de 100, me da 75, y el cuartil 3, como la frecuencia acumulada me da justito en ese valor, entonces yo ahí tengo que responder no con el 75 de la frecuencia acumulada, sino tengo que responder con el 2. 2 es el mínimo de transacciones, es la cantidad mínima de veces que usaron el cajero automático, el 25% de los empleados que más lo usaron. ¿Sí? Ahí creo que está anotado, que más lo usan. Y después les pregunta, indique el porcentaje de empleados que utilizan al menos o por lo menos 2 veces el cajero. Y ahí que me contestan. Porcentaje de empleados. Que utilizan al menos o por lo menos, ¿qué tendrían que poner? ¿O qué tendrían que sumar? ¿Qué les parece? El primer cuartil. Al menos 2 veces. ¿Qué significa por lo menos 2 veces? ¿Que lo usan 2
que lo usan 3, que lo usan 4, que lo usan 5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos 2 veces. Por lo menos 2. 2 o más. Eso es por lo menos. Y yo tengo que sumar qué cantidad de empleados usaron 2 veces, que usaron 3, usaron 4 y usaron 5. 20 más 10, más 10, más 5. 45. 45 empleados de los 100. Eso me representa el 45%. ¿Sí? Yo podría haberles dicho, indique el porcentaje de empleados que usaron una o 2 veces el cajero. ¿Qué me dicen? ¿Qué porcentaje de empleados usó una o 2 veces el cajero automático? Y el 50%. Muy bien. ¿Sí? Sumamos la de 1 y la de 2. ¿Está? ¿Qué porcentaje de empleados no usó ninguna vez? El 25%. O no usó el cajero nunca, el 25%. ¿Qué porcentaje de empleados usaron 4 o 5 veces el cajero? Los que eran 100 salen enseguida. ¿Sí? Tienen que hacer la cuenta. ¿Qué les parece? El 15%. El 15%. Ahí está. ¿Bien? Esas son todas las preguntas que se puede hacer. Después se lo subo. Esto que está ahí, ustedes después acomódense y estos valores que este numerito quedó torcido, pero se entiende igual, creo yo que se entiende. Bueno, eso en cuanto a la unidad 1. Vamos a tratar de ver qué tenemos hecho. Yo les mandé esto que estuvimos haciendo en la clase pasada. Acá está como el resumen de lo que yo estuve tratando de hacer en el pizarrón para dividir. No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado, creo que habíamos hecho el primer problema o el segundo y les dije que podían hacer, acá está el trabajo práctico, les dije que podían hacer por lo menos hasta el 7, ¿sí? Que el 8 lo íbamos a hacer en clase como para empezar a distinguir los sucesos cuando tienen intersección, ¿sí? Yo creo que le subí el trabajo práctico, le subí el apunte teórico, para que lo vayan leyendo y que tienen el resumen de todo lo que estamos viendo, teórico, cálculo de probabilidades. Acá están las definiciones de los sucesos, que también las estuvimos haciendo, cuando son mutuamente excluyentes o que no tienen nada en común, son incompatibles. Colectivamente exhaustivos es una palabra muy específica, no la vamos a ir mirando, y cuando son complementarios, cuando uno es lo contrario del otro, sí, se lo pone como negación, y eso también lo tienen acá como más resumido en esto que les fui mandando. Esto se los mandé, sí. Después ustedes lo miran bien. Hicimos la definición, el experimento aleatorio, ahí tienen varios ejemplos. Le llamo suceso o evento a algo que puede darse como un resultado de un experimento y se pueden, esta de las bolillas las habíamos hecho, yo les había mostrado más o menos en el pizarrón, y entonces habíamos llegado al suceso imposible, el que tiene, o al suceso seguro, que es el que tiene todos los resultados del espacio muestral, o al imposible, y los habíamos clasificado. Eso en cuanto habíamos dicho qué significa calcular la probabilidad, es decir, darle un valor a la ocurrencia, o ponerle un número, una cantidad a la ocurrencia de un suceso, y habíamos hecho los distintos enfoques. Hasta ahí estamos, ahí tienen la parte subjetiva, que después la pueden leer, y el experimento lanzar un dado y ver qué sale. En base a esto, yo puedo, una vez que tengo suceso, puedo hacer un suceso de una sola condición, les había dicho yo, que tenga un suceso elemental, o que tenga varias condiciones, entonces se puede hacer la unión o la intersección de los sucesos. En base a esto, yo les había dicho, creo que hicimos el primer problema, el segundo es exactamente lo mismo y creo que también lo hicimos, y a partir de ahí les dejé como para que hagan. ¿Pudieron mirarlo? ¿Pudieron hacerlo? ¿Estuvieron viendo? ¿Quieren ver alguno? Yo por ahí ahora, si no, lo pongo en Word y lo vamos escribiendo. Pero acá decía
calcular la probabilidad, por ejemplo, en el problema 3, tengo 3 tipos de empaquetado de verdura, peso menor, peso satisfactorio, peso mayor, y bueno, tendríamos que ver, calcule la probabilidad, por ejemplo, miren el 3 y ustedes contéstenme. Yo tengo una verificación de 4.000 paquetes, ¿sí? Esto es lo mismo que yo les diga, tengo una muestra de 4.000 paquetes, de los cuales me salieron 200 con peso menor, 3.400 con peso satisfactorio y 400 con peso mayor. Entonces, podría tranquilamente pedirle, calcule el porcentaje de paquetes que tienen peso menor. Calcule el porcentaje, estaría ubicándome en una serie de frecuencias, ¿sí? O en este caso la variable sería cualitativa, porque es peso menor, satisfactorio mayor, no tengo un número, ¿sí? Y tengo la frecuencia, la cantidad de paquetes que tienen ese peso. Y les puedo calcular, les puedo pedir el porcentaje, y les puedo pedir la probabilidad, es exactamente lo mismo. Calcular la probabilidad de seleccionar al azar, que yo meta la mano en la bolsa de todas las verduras y que saque un paquete con peso menor. ¿Qué probabilidad tendría? ¿Qué les parece? ¿Qué probabilidad les da eso? Probabilidad de paquete con peso menor. ¿Qué les parece? Profe, ¿podremos hacer uno juntos, así como modo de repaso? Porque yo, la verdad que hoy estuve repasando todo lo anterior y me está costando hilar un poco con la unidad 2. Bueno, ahí vamos. Vamos a dejar de compartir esto, paren, y se los voy a poner en Word. Así lo puedo ir escribiendo. Gracias. No pasa nada. Está, yo acá lo tengo ya escrito, porque lo estuve Prof, escribiendo, pero sí, contame. ¿la Decime. probabilidad es en porcentaje? La probabilidad es lo mismo que calcular un porcentaje, pero la probabilidad se responde con el número menor que 1. Siempre, porque viste que en el apuntecito que recién les estaba mostrando, siempre dijimos que la probabilidad es un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque 0 corresponde al suceso que no se va a dar nunca y 1 es al suceso seguro, es la probabilidad de que yo saque un número menor que 7 cuando tiro un dado que está numerado del 1 al 6. Eso es seguro que me va a salir un número menor que 7. Entonces ahí la probabilidad no es la posibilidad de ocurrencia del suceso, sino que me puede dar cualquier resultado de todos los que tengo posibles. ¿Sí? Siempre cuando uno pide probabilidad, si no pide porcentaje, está pidiendo el número menor que 1. Miren que les voy a compartir ahí lo que teníamos hecho del otro día. Así. Ahí está. Acá está el problema 1, que es el que hicimos el otro día, que estuvimos viendo. La siguiente selección de carreras. Dijimos, habíamos seleccionado al azar, observar la selección profesional y dijimos, de los 280 alumnos que estudie contador público, es los 95 que tengo en contador dividido los 280, casos favorables sobre casos posibles. Probabilidad que estudie economía, 40 de 280 si me hubieran pedido economía. Acá lo único que pedía era la probabilidad de que estudie contador. El segundo es lo mismo, este lo habíamos hecho, y acá está la probabilidad del 3. ¿Sí? La probabilidad de encontrar un paquete al azar con peso menor es que yo saque alguno de esos 200 entre los 4.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidad tengo yo de sacar alguno de esos 200? Sí, 200 de los 4.000. Esa es la probabilidad de peso menor. Díganme, ¿cuál sería la probabilidad de peso satisfactorio? ¿Qué cuenta deberían hacer? 3.400 sobre 4.000. Exacto. Y si hubiera pedido la probabilidad de peso mayor, 400 dividido 4.000. Ahí las tengo anotadas. Cada uno de estos es lo que hice fue calcular la probabilidad de un suceso elemental.
Elemental quiere decir que tiene una única condición. Peso menor, peso mayor, peso satisfactorio. ¿Sí? Ahora, en la pregunta C les dice calcular la probabilidad de seleccionar un paquete, esperen que se las voy a mostrar. Ahí. Calcular la probabilidad de seleccionar un paquete con peso menor o mayor. ¿Qué deberían hacer? ¿Peso menor o peso mayor? Eso es lo que les estoy pidiendo. Esa es la tabla que tienen con los datos. Lo puedo definir o lo puedo sacar de dos maneras. A ver si se dan cuenta cómo lo puedo sacar. De las dos maneras que lo puedo sacar. Ahí tienen las tres probabilidades calculadas y ahora yo quiero. Puede ser que saque un paquete de peso menor o peso mayor. ¿Qué probabilidad tengo? ¿Qué me significa este? Si yo saco un paquete con peso menor, ¿me sirve para la respuesta? ¿De lo que está pidiendo? Sí, Sí. ¿Y si saco un paquete con peso mayor, ¿me sirve para la respuesta? sí. O sea, el También. 0,15. Exacto. ¿Qué hiciste? Sumaste peso menor más peso mayor. O bien, cuento los paquetes, son 600 dividido los 4000. Pero como yo ya las tenía calculadas y no hay posibilidad de que el peso menor y el peso mayor tengan elementos en común, estos sucesos se llaman disjuntos y la probabilidad de sucesos disjuntos es equivalente a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. ¿Qué quiere decir disjuntos? Que no tienen elementos en común o que no son compatibles. Por ahí en la teoría tienen probabilidad de sucesos incompatibles. ¿Qué quiere decir? Que no tienen nada en común. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de seleccionar un paquete con peso menor o peso mayor sería esta. ¿Sí? Mayor o menor son la suma de las dos probabilidades, me daría ese 0,15 y es sucesos disjuntos o excluyentes, no tienen elementos en común. Y es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Y yo les dije, lo podrían haber calculado, en lugar de sumando esto, que yo saque peso menor o peso mayor, ¿sí? Cualquiera de las dos, es lo contrario a sacar peso satisfactorio. ¿Sí? Es no satisfactorio, o sea que peso menor o peso mayor es no satisfactorio. Por lo tanto, también lo podría haber pensado desde acá. Si la probabilidad del peso satisfactorio es 0,85, la probabilidad de que no salga satisfactorio, de que no esté en peso, es lo que le falta a esto para llegar a 1, porque es lo contrario, es el suceso complementario, ¿se ve? Por eso en la pregunta D les dice, defina los sucesos complementarios, son los que no tienen nada en común, pero además de eso, la unión de los dos da el espacio muestral completo. Esa es la definición que tienen en la teoría. Después, obviamente, que la tienen que leer, ¿sí? O mirar. El complemento del suceso tener peso satisfactorio es tener peso menor o peso mayor. Cualquiera de las dos es el complemento del peso satisfactorio. Es esa unión de dos sucesos. Acá yo les puse la U como de conjuntos, o bien el O, es exactamente lo mismo. El suceso, si es peso satisfactorio, su complemento es no tener peso satisfactorio, no PS. Lo puse ahí y sería el 0,15, la unión de las dos da el espacio muestral completo. ¿Sí? La probabilidad del complemento de tener peso, indique cuál es el complemento de tener peso satisfactorio. ¿Sí? Defina los sucesos complementarios que les pedí acá, que nosotros ya lo habíamos medio como armado, el complemento, y se los había dibujado. Bien. En base a esto, a ver acá, este no lo tenía hecho. Ahí,
a mirar acá. Díganme si miraron este problema o mirando este problema, díganme esas 3 probabilidades que les pide el problema 4. A ver qué me cuentan. Durante el año anterior, las ventas semanales en un comercio fueron bajas durante 16 semanas, considerables durante 27 y altas el resto de las semanas. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas de esta semana sean considerables? ¿Qué les parece? Considerable. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Dividido 52. Y que sean bajas, 16 dividido 52. Y que sean altas es la suma de esas 2 probabilidades, 1 menos la suma de esas 2, o bien lo hago directamente. Acá tienen los 3 resultados, considerables, bajas, y si se fijan, 0,519 más 0,307 les da el complemento o la suma es lo que le falta a este 0,173 para llegar a 1. ¿Sí? Me dan 7, 6, 0,826. Bueno, les va a faltar un decimal porque no y 0,173 me da 0,999, pero es lo mismo y es la probabilidad. Bien, a ver qué más tenemos. A ver acá, esto es lo mismo. Acá tienen aparición de un número par en una tirada de dado. ¿Qué probabilidad tiene? Dado que salga número par. 50, 0,5. Es 3 de 6. Que salga al menos una cara cuando tiran 2 monedas en 2 lanzamientos de una moneda. ¿Sí? 2 lanzamientos de una moneda. Agarran la moneda, la tiran, la agarran y la vuelven a tirar. Y se fijan lo que sale. ¿Cuántos resultados tiene ese espacio muestral? Una cara en 2 lanzamientos de una moneda. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedaría ese espacio muestral? ¿Cuánto les va? ¿Cuántos resultados hay? ¿De cuántas formas puede darme que yo tire las 2 monedas? Tiro la primera, me sale cara, tiro la segunda, me sale cara. Esa es la única posibilidad. 0,5. No, porque yo quiero al menos una cara. Miren el espacio muestral. El espacio muestral es esto. Salga cara la primera, cara la segunda, cara seca, seca cara y seca seca. ¿Sí? Tiré la moneda 2 veces y anoto los resultados. Y este es el del dado. Ahora, ya que estamos mirando. O sea que por lo menos una cara, al menos una cara, es que en los resultados aparezca una cara. ¿Y en cuántos aparece una cara? En estos 3. O sea que es el 0,75. Y después les dice obtención de 7 puntos en una sola tirada de 2 dados. Y ahí el espacio muestral se combina, ¿no? Porque para cada elemento, para cada número que saco en el primer dado, tengo que ver la posibilidad de que me salga cualquiera de los otros, el mismo número o cualquiera de los otros. ¿Sí? Entonces, acá dice que sumen 7 en una sola tirada de dados. O sea que este es un resultado posible, este es el otro, 3 y 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 5. De los 36 resultados, porque el dado tiene 6 números,
y el segundo dado también tiene 6 números, las combinaciones son 6 por 6, 36 combinaciones posibles. ¿Sí? Yo acá les pedí que sumen 7. ¿Qué probabilidad tengo de que salgan en los dos dados el mismo número? Si les hubiera pedido sacar el mismo número en una tirada de 2 dados. Me contestaría. Esa es la probabilidad de obtener 7, es esto. Ahora les dije, Sería lo mismo, ¿no? Porque son 6. la probabilidad, la probabilidad de obtener no 7, sino el mismo. También son 6 de 36. La probabilidad de obtener el mismo número sería el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6. ¿Sí? Y si les hubiera dicho, miren, ya que estamos, vamos a seguir jugando. La probabilidad de, vuelvo acá, les voy a volver acá. Acá. La probabilidad de obtener, de obtener el segundo número o de obtener, inventen algo, de obtener 5, la suma de los dos. Bien, 6, la que ustedes me van a decir. De los 36, de obtener 5. ¿Sí? ¿Cuántos son? Quedan 5. 3, 3, 2, 4, 1. Y 1, 4. Hay otra, ¿no? O sea que son 1, 2, 3, 4. 4 resultados de los 36. ¿Se ve? ¿Sí? Porque después todos estos dan más. ¿Sí? Que me den 5 son estos 4. ¿Sí? Los tengo ahí en el espacio neutral. 4 de 36. 4 de ahí. Bueno, 0, 4 de 36, 0, 111. Ahí les agrego. 0, 111. No es lo que estaba pedido, pero es obtener el mismo número. También da 6 de 36, pero obtener 5 en la suma de los dos son esos 4 resultados posibles. Bien. Acá tenemos el de las bolillas, que es lo mismo, ese se los dejo para que después lo miren. Y acá tienen 2 niños, escriben cada uno una vocal en un papel. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la misma? Ahí tienen la respuesta, pero díganme cuál es la probabilidad, cómo la calculan esa probabilidad. Se les dice a los chicos que escriban una vocal en un papel. ¿Qué posibilidad hay de que escriban la misma? Probabilidad de 7. La misma vocal. ¿Qué probabilidad tenemos de que me escriban la misma? ¿Cuántas vocales tenemos? 5. Una de 5. Exacto, una de 5. Le estaban sacando con la respuesta, ¿eh? Eso es lo que da 0,20. La probabilidad de que escriban los dos la misma es que elijan una de las 5 vocales que tienen. Esa una que sea la misma. Esa es la probabilidad de la misma vocal. Bien.
Vamos a empezar acá. Esperen, vamos a ver. Organizamos la información, pero esperen que le vamos a borrar. Como para que veamos. Ahí. Este es el problema y esto hasta acá puedo llegar a tomar, después vamos a hacer el otro, porque esto tiene que ver con los porcentajes y calcular algunas probabilidades. Acá tenemos una información que se vuelca o que se dio. Dice, en una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2.500 personas para saber qué audiencia tuvo un debate y una película que se emitieron en horas distintas. Y les tiran algunos datos. 1.100 vieron la película, 1.500 vieron del debate y 350 no vieron ninguno de los dos programas. Entonces, para dar la información, la organizamos en una tabla de contingencia, se llama ahora en probabilidad, que es lo mismo que nosotros marcábamos con tabla de doble entrada. ¿Por qué llamamos una tabla de doble entrada? Miren los datos que tenemos. Yo hice una encuesta, le pregunté a 2.500 personas y me contestaron, 2.100 vieron la película y 1.500 vieron el debate. Y ahí, si me pongo a pensar un poquito, 2.100 más 1.500 me da mucho más de 2.500, ¿cierto? O sea que me pasé de un montón de gente. ¿Por qué me pasé de ese montón de gente? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que puede haber pasado? Como para que a mí me dé esto, me den estos datos y qué es lo que tengo acá. Tengo los sucesos, ver la película y le puse lo contrario, ver el debate, no ver el debate, y cómo organizaría yo estos datos en esa tabla. ¿Cómo pondría yo esos datos en esa tabla? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué es lo que me da la pauta de que yo tengo que poner así y que se cruce la información? ¿Por qué hago que se cruce? ¿Cuál es eso que saco de conclusión? Como me dice el profesor, ahí hay algo que no da. Si 2.100 vieron la película y 1.500 vieron el debate, en total le preguntó a 3.600 personas. ¿Sí? Tanto que dice que la encuesta se hizo 2.500, por lo tanto acá en el total vendrían las 2.500 personas que hice la encuesta. Más de esas no tengo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde irían estos 2.100? ¿Dónde irían estos 1.500? ¿Dónde irían esos 350? ¿Sí? ¿Y cómo lo podríamos poner? Ahí puse los 2.500 que tengo del total. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me da, por qué tengo esa, por qué me paso de cantidad de personas a la que encuesté? ¿Sí? Yo pregunté, ¿vio la película? Me dijo sí. ¿Vio el debate? Sí. ¿Y cambié de persona? ¿No puede estar mal el dato? No. Contestame esto. Me llamaron a mí para hacer la encuesta y me preguntaron, ¿vio la película? Y contesté sí. ¿Vio el debate? Y contesté sí. ¿Y yo cuento como dos personas distintas? ¿Qué les parece? Así como se arman las encuestas. Yo contesté a los dos que sí. Por lo tanto, yo soy una de las personas que vio las dos cosas. O sea que formo parte de la audiencia de dos programas diferentes. Pero soy una única persona. ¿Sí? Eso es lo que pasa acá, por eso se pasan. ¿Sí? Yo tengo en total. Después cuando voy a hacer el recuento y cuento, ¿cuántos me contestaron que vieron la película? Y pongo acá 2.100. ¿Cuántos me contestaron que vieron el debate? Y pongo acá los 1.500. Hay algo que no me cierra, ¿cierto? Bien. Lo que sí me cierra es que si 2.100 vieron la película, ¿cuántos hay que no la vieron? ¿O cuántos son los que me contestaron? No, yo no la vi.
de las 2.500 personas a las que les pregunté. ¿Qué les parece? Si 2.100 la vieron. 400. Exacto, 400 es lo contrario, lo que le falta para llegar al total, ese 400, yo lo saco por diferencia. ¿Sí? Ahí está. Y lo mismo pasa con esto. Si hay 1.500 personas que me contestaron que vieron el debate, de las 2.500 que yo encuesté, si hay 1.500 que me contestaron que vieron el debate, ¿cuántos son los que me contestaron? No, yo el debate no lo vi. 1000. 1.000, perfecto. ¿Ven? Entonces, yo ahí completé. ¿Vieron, no vieron? Pero, además, me dieron otro dato. 350 no vieron ninguno de los dos programas. Y eso es, acá adentro, no ver el debate y no ver la película. Acá vendría ese dato 350. ¿Se entiende? Porque yo completé de acuerdo a los totales y de acuerdo al total consultado, cuántos sí y cuántos no. Y después me dieron esta información adicional. 350 no vieron ninguna de las dos cosas. O sea, de todos los que me contestaron, de los 2.500, 350 no vieron nada. Eso es dato que tendría que poner acá en medio. Ahora, miren lo que tengo. Y en el otro también, ¿no? ¿Qué otro? Acá tengo la tabla de doble entrada. En este sector tengo, no vieron el debate y no vieron la película. Y fíjense que ahora si yo tengo, miren esto, si yo tengo que en total no vieron la película 400 personas. Y de esas 400 personas hay 350 que tampoco vieron el debate, ¿cuántas me quedan que no vieron la película, pero sí vieron el debate? No vieron la película, pero sí vieron el debate. Dentro de estas que no vieron la película, de esas 400 personas que no vieron la película, hay 350 de que no vieron el debate. ¿Cuántas me quedan que sí lo vieron? 50. 50. Bien, perdón, no le 50, ahí me dijo Sebastián, y esto lo saqué por diferencia. La Minara me había avisado algo. 50. Muy bien. Y ahora pueden seguir completando. ¿Qué les parece? Miren acá, sigamos para el otro lado. Ahora yo ya tengo estos 50. Y miren en este renglón o en este otro renglón. Si hay 1.000, por ejemplo, dijimos, había 1.000 que no vieron el debate. Y de esos 1.350 no vieron la película. ¿Sí? De los que no vieron el debate, que eran 1.350, no vieron la película. ¿Cuántos me quedan acá? 650. Perfecto, eso ya es completar los datos. Y entonces ahora miren que acá o acá arriba lo puedo completar de las dos maneras. Si en total vieron el debate 1.500 personas y de esos 1.500 hay 50 que no vieron la película, por lo tanto me quedan 1.450 que vieron el debate y vieron la película. Estos forman esos que me contestaron, ¿vio la película? Sí. ¿Vio el debate? Sí. De esas 2.500 personas, hay 1.450 que vieron las dos cosas. ¿Sí? O sea que comparten la información. Por eso, cuando ustedes suman los 2.100 más los 1.500 que les contestaron por ver una u otra, para ver la probabilidad de que haya visto una o calcular la probabilidad de ver de un suceso o el otro, yo tengo que sumar esas dos probabilidades y restarle una vez
los elementos compartidos, lo que tienen en común, ¿sí? Entonces, ahí está. Yo tengo 2.100 personas más 1.500, me daría 3.600, menos 1.450 me da el total de personas que vieron la película o vieron el debate, ¿sí? Que serían, ¿cuánto? Esos 2.150 que me quedan, ¿sí? Es la probabilidad de que de ver la película o ver el debate. A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos acá. A ver si. Bueno, acá está hecha la tabla, porque esto es lo que se llama tabla de datos, y una vez que ustedes dividen todo por los 2.500, sacan la tabla de probabilidades. Si no quieren hacer la tabla de probabilidades, el problema acá les pide completar la tabla definiendo cuáles son sucesos simples. Ver la película, no verla, ver el debate, ¿sí? Completar la tabla con eso. Si quieren hacer la probabilidad, espero que les vamos a ver. Que así se los voy escribiendo. Tenemos los datos arriba, que podemos no hacerlo eso. Por lo general va mirando. Ahí está. Si lo dividen todo por 2.500, les da la tabla de probabilidad. Si esto, vamos a sacarlo. Sacarlo. Y después se lo da. Y ahora vamos a ir completando. O sea, no hacemos las divisiones, tenemos eso. Vamos a ir contestando las preguntas en base a los datos que tenemos. Bueno, ¿cuáles son los sucesos simples? Armar la tabla, organizamos la tabla, definiendo sucesos simples. Sucesos simples son cada uno de estos, ¿sí? Acá les pongo. Sucesos simples, ¿cuáles son? Que tienen una sola condición. ¿Sí? Ver la película, ver el debate, no ver la película, no ver el debate, ¿sí? Hay 4 sucesos simples. Ver la película, ver el debate, no ver el debate. Y esos son los sucesos simples, esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, calcular la probabilidad de elegir al azar uno de los encuestados que haya visto la película. ¿Qué me dice? Probabilidad de que haya visto la película. Bien, ahí los datos. La probabilidad de ver la película. Ahí está. ¿Qué probabilidad es la de ver la película? ¿Qué me dirían? ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Qué cuenta tengo que hacer ahí? ¿Qué probabilidad tengo de ver la película? ¿Qué les parece? 2100 sobre 2500.
2100 dividido las 2500. ¿Sí? Y eso, 2100 de 2500, me da, que lo tenía hecho por abajo, no importa, 0,84. Hay una probabilidad 0,84 de ver la película. Lo mismo me podrían, dice, ¿qué probabilidad hay que un encuestado al azar de los 2500 haya visto el debate? Probabilidad, ahí lo elegimos, de ver el debate, la de acá. ¿Qué les parece? Tengo que poner ahí para la probabilidad de ver el debate. 1500. 1500. 1500 de los 2500 y ahí hago la cuenta. 1500 de los 2500, 15 de 25 y me queda 0,6. Bien, ahora, mirando esto, ¿qué probabilidad tendríamos de no ver la película? Que sería el suceso contrario a ver la película. ¿Qué les quedaría como probabilidad? ¿O cómo la mirarían con las personas? Tendríamos que hacer, no ver la película es 400 de 2500. O lo que es lo mismo, ¿qué tendríamos que hacer? La probabilidad de no ver la película, acá asimismo podríamos poner la probabilidad de no ver la película, es lo que le falta al 0,84 por ser el suceso complementario, 1 menos 0,84, ¿se entiende? Esto, y es 0,16. 0,16, y es lo mismo que yo hubiera hecho 400 dividido los 2500, ¿sí? Salió de ahí. Y lo mismo acá, la probabilidad de no ver el debate es lo que le falta al 0,60, ¿sí? 1 menos 0,60 y me daría 0,40, que es lo mismo que pensar 1000 de los 2500. 1000 dividido 2500. Lo podría haber calculado por ahí también, ¿sí? Ahora, si elegimos al azar a uno de los encuestados, ¿cuál es la probabilidad de que vea la película y el debate? Esa es la intersección de los dos sucesos, lo que tienen en común. Y como nosotros ya lo completamos, ¿qué me dirían ustedes? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta que tendríamos que poner acá? Probabilidad de ver la película y el debate. Probabilidad de ver la película y ver el debate. Eso lo tendríamos que completar ahí. ¿Qué me dirían? ¿Qué tengo que poner? Ver la película y ver el debate. ¿Y cuántos de los 2500? 1450. 1450 sería esa probabilidad y esto me da 1450 dividido 2500, 0,58. Esa es la probabilidad de que vea la película y ver el debate. ¿Sí? Esto que estoy definiendo acá es un suceso compuesto o es una probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque tengo doble condición. ¿Sí? Ver la película, ver el debate, es como la intersección, la I es intersección de dos sucesos simples. Y por último, me dice, si elegimos al azar, ¿sí? Cualquiera de las otras lo podría haber hecho. Si elegimos al azar a uno de los encuestados, dice acá, ¿cuál es la probabilidad de que vea la película y no vea el debate? Acá. Bueno, ahí lo probabilidad de ver la película y no ver el debate. ¿Qué número?
650. Exacto. 650. Mírenlo acá. 650 de 2500. ¿Sí? Si yo tenía que la probabilidad de ver la película es 0,84 y de esos 0,84 ya tengo 0,58, que son estos, es lo que le falta al 0,58 para llegar al 0,84, ¿sí? Que es la cuenta que tengo que hacer ahí, 65 dividido los 2500 y esto es 0,26. Es 0,26 más 0,58 me va a dar acá 0,58, acá 0,26, me tiene que dar este 0,84 que tengo ahí. ¿Sí? Si elegimos al azar, dice a uno de los encuestados, ¿cuál es la probabilidad de que haya visto al menos uno de los dos programas? Al menos acá, ¿qué tengo que hacer? Al menos uno de los dos programas. Que haya visto la película o que haya visto el debate. Yo contesté, sí vi la película, no vi el debate, entro en la clasificación. Vi el debate, no vi la película, entro. Vi los dos, entro. Me sirve la respuesta. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Qué les parece? Ver la película en lugar de ir o ver el debate. Esto sería, a ver qué les... ¿Cuántos son? Y lo puedo pensar desde el ver la película o ver el debate sería el suceso contrario a qué cosa. Ver al menos uno de los dos programas, ¿cuál es lo contrario? Ver al menos uno es ver uno, ver el otro o ver los dos. Y lo contrario sería qué cosa. Si lo quieren ver como personas, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Qué les parece? ¿Ver la película o ver el debate? La unión de los dos sucesos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuántas personas? Una u otra. ¿Cuántas son las que me sirven en la respuesta? ¿Cuántas son las que no me sirven en esta respuesta que yo lo saque? Si quieren ir por el contrario. Entonces se puede ver por ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Quedaría. Ver la película o ver el debate, la probabilidad de eso es ver película o ver el debate, cuál es el suceso contrario. Vamos a ver la otra. ¿Cuál sería el suceso contrario a eso? Para que lo vean. ¿Qué les quedaría? Que fueron todos. Bueno, me vinieron acá. Ahí le tomé la asistencia. Ahora vuelvo acá. Cuéntenme acá, mirando los datos acá, yo quiero la probabilidad de ver la película o ver el debate. ¿Cuántas personas serían en total? ¿Cuál sería el suceso? ¿Qué sería lo contrario a ver una u otra de las cosas? ¿Sí? La película
este suceso bien contrario o complementario, ¿cuál? Contrario o complementario. Ver la película o ver el debate, ¿cuál sería el complemento de? ¿Qué les parece? Lo contrario, a ver una cosa o ver la otra. ¿Qué sería? No verlo. No verlo, no ver la película, no ver la película y no ver el debate. ¿Sí? Ese sería el suceso contrario. Bien, ustedes la probabilidad del suceso contrario la tienen, ¿o no? Claro. ¿Sí? Porque sabemos que son 350 los que tenemos ahí. Entonces, esta probabilidad de ver la película o ver el debate, si yo lo miro como el contrario, sería 1, el total, menos la probabilidad de no ver la película y no ver el debate. ¿Sí? Entonces sería, si lo miro desde el contrario, 1 menos 350 dividido los 2500, que ese era el dato que teníamos. ¿Sí? Y ese, el 350 dividido los 2500, que lo tenía hecho por ahí, pero es 1 menos el 0,14, y esto me daría el... 14 y me da este 0,86. Ahora, bien, ahora, miren, ese 0,86, ¿sí? Si yo lo miro desde las probabilidades de ver la película o ver el debate, el ver la película me había dado 0,84. El ver el debate me había dado 0,60. Y era lo que habíamos dicho al principio. Tengo 2.100 personas más 1.500, me pasé. ¿Qué tengo que hacer? A los que están repetidos los tengo que contar una sola vez. ¿Quiénes son los repetidos? Estos 1.450, que forman parte de estos 2.100, pero también forman parte de los 1.500. Entonces, yo tengo que hacer los 2.100 más los 1.500 y restarles una vez los 1.450. En otras palabras, es hacer la probabilidad de que vean la película, un suceso, más la probabilidad de que vean el otro suceso, de que vean el debate, 0,60, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,58. Si ustedes hacen la cuenta, 0,84 más 0,60 menos 0,58, les va a dar este 0,86 que tengo acá. A ver si lo tengo. De ahí. Y a ver si lo tengo acá, te los muestro. Acá tendríamos toda la tabla de probabilidades, que fue lo que fuimos calculando ahí, que uno lo puede hacer directamente. Cuando toma una tabla, tiene una tabla de contingencia y divide a cada número por el total, lo que saca en cada casillero es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos que está ubicado ahí en ese casillero, ¿sí? Que son las probabilidades que fuimos calculando. En total, las personas que vieron al menos uno de los dos programas son estas 2.150. La probabilidad de ver al menos uno de los dos programas es este 0,86 y ahí tienen la fórmula de la probabilidad de la unión. 0,84 más 0,6 menos 0,58, usando las probabilidades, o bien con el complemento, que es lo que hicimos recién. ¿Sí? Acá les agregué una última pregunta, ya que tienen las probabilidades ahí. ¿Cuál es la probabilidad de ver, de solo ver uno de los dos eventos? Ahí tienen las probabilidades, solamente ver uno. Es decir, ver la película y no ver el debate, o
ver el debate y no ver la película. ¿Cuál sería la probabilidad de solo uno de los dos? Ya que tienen ahí las probabilidades, ¿qué les quedaría? ¿Qué les parece? Ahí mirando las probabilidades, ¿qué deberían sumar? ¿Tienen elementos en común solo ver uno de los dos eventos? ¿Tienen intersección? Se me durmieron todos y estamos en la lona. Yo en realidad, profe, la clase pasada no fui, porque no sé en qué momento la anterior virtual me lo perdí, que era presencial y bueno, falté y estoy... En el horno. Debo ser el más perdido, estoy tratando de... Está, bien, pero vos estás justificado porque no estuviste la clase pasada, pero bueno, igual se tienen que sentar a leer, chicos, por favor. Sí, Estar en el horno. El ver uno solo de los dos sucesos es esta probabilidad 0,26, que es ver la película y no ver el debate, o bien al revés, este 0,02, que es ver el debate y no ver la película, ¿sí? Eso es solo ver la película o solo ver el debate, ¿sí? Son estos 650 en personas, que lo tenían por acá, estos 650 y estos 50. Después, esto yo se lo subo para que lo miren. Y, bueno. Profe, de la guía 2, entonces, ¿hasta dónde sería más o menos el parcial? ¿Hasta el 9? Hasta el 9, ¿sí? Hasta esto que tienen acá. Igual el 10 lo van a poder hacer. Igual ahora se lo subo, si quieren, para que lo miren. Pero tienen las respuestas y son de este estilo nada más, porque es nada más que sacar la probabilidad de la unión o de la intersección de los dos sucesos y ver cuál es la probabilidad que resulta. Acá tienen esto resuelto, el problema 9 es exactamente igual, están puestos los datos y yo ya los tengo acá resueltos, se los voy a subir, así los miran, y hasta ahí es hasta donde entra. ¿Qué es lo que voy a usar de esto? Miren, ahora esto después se los mando, porque ya no los voy a seguir autosigando con todo esto. Voy a dejar de presentar esto y les voy a mostrar ahora este otro, el archivo de las fórmulas para que lo tengan y cuáles son las que tenemos que usar. ¿Sí? Ahí les voy a mostrar el archivo de las fórmulas. En el de la fórmula, esto que estuvimos viendo lo tienen acá. Miren, tienen la probabilidad de la unión, que es la suma de los dos menos la de la intersección. Esta U al revés significa intersección. Si los dos sucesos no tienen nada en común, se suman, o sea que vamos a usar este primer renglón y este segundo. Y acá, este que es la regla del complemento. Todo lo otro todavía no lo vi. Pero esos tres, este y este, que tienen acá, ¿sí? Esas tres renglones lo vamos a poder usar y lo tienen en la misma hoja de fórmulas de las fórmulas de estadística descriptiva. De este trabajo práctico tenemos hecho acá hasta el 9, el 10, el 11 arranca con probabilidad condicional, que eso después lo vamos a ver después del parcial. Pero hasta el 10 yo ahora se los voy a subir al class que está resuelto, ¿sí? Como para que lo tengan y lo puedan ir mirando. Así tomamos hasta ahí. Dejo de presentar esto, les muestro, porque recién les tomé asistencia mientras estaban pensando. Así que, no, tengo que buscar, vamos a buscar esto, entrar a ver si se ven todos. Igual hay alguien que ya me dijo que se desconectó antes,